¿Merece la pena usar Sopalmeto para tratar la alopecia androgenética y recuperar el pelo perdido, o es simplemente un timo más de la industria capilar que no hace nada de nada? En caso de que funcione, ¿qué dosis debería usar y cómo debería usarlo? ¿De forma oral o tópica? ¿Puedo combinar Sopalmeto con finasteride o dutasteride? En este vídeo veremos toda la ciencia que hay detrás de este extracto y derrumbaremos todos los mitos infundados incluso por doctores supuestamente expertos en materia de tricología. La realidad es que la mayor parte de productos cosméticos y de belleza para recuperar el pelo que se venden de forma libre en farmacias, para farmacias, diferentes tiendas al por menor, no tienen ningún tipo de eficacia y son una auténtica pérdida de tiempo y de dinero. En muchos casos sería más interesante aplicarte jugo de cebolla en la cabeza que usar este tipo de productos. Pero, ¿qué ocurre con Sopalmeto? Pues bien, vamos a ver qué dice la ciencia al respecto de este extracto y entre otros veremos un estudio realmente interesante publicado hace solo 2 meses. Sopalmeto es un extracto botánico con propiedades antiandrogénicas que ha ganado una popularidad tremenda en los últimos años por sus supuestos beneficios sobre el crecimiento del cabello. Si te paras un momento a mirar los ingredientes de la mayoría de formulaciones anticaída, tanto tópicas como orales que se venden en el mercado, verás que la mayoría de ellas contienen Sopalmeto. Si ves el nombre Serenoa repens en la etiqueta, en efecto, se trata de Sopalmeto. Lo primero que tienes que saber es que la alopecia androgenética, la más común de todas, está causada principalmente por 2 factores. Primero, la sensibilidad de tus folículos a la DHT y segundo, la cantidad de DHT que tienes en tu cuero cabelludo. La enzima 5-alfa reductasa es la encargada de transformar la testosterona en dihidrotestosterona o DHT. Los fármacos más efectivos para tratar esta afección, finasteride y dutasteride, inhiben la actividad de esta enzima, de forma que reducen parte de esta conversión de testosterona en DHT, disminuyendo de forma efectiva la cantidad de DHT que tenemos en nuestra sangre y en nuestro cuero cabelludo. Además, tienes que saber que existen 2 tipos principales de la enzima 5-alfa reductasa. La enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 se produce principalmente en el hígado y la piel y se transporta a la próstata a través de la circulación sistémica. La enzima de tipo 2 es la forma principal de esta enzima en la próstata. Si bien en un primer momento se pensó que la enzima de tipo 1 era la que estaba más presente en la zona frontal, la de tipo 2 estaba más presente en la coronilla, estudios posteriores demostraron que la enzima de tipo 2 es la que juega un papel más importante en la alopecia androgenética. Y como finasteride, un inhibidor de la enzima de tipo 2, es efectivo haciendo crecer pelo en la zona frontal. Desde 1994 sabemos que Sopalmeto actúa como un inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 y de tipo 2. Este estudio de 1995 comparó la eficacia in vitro de finasteride, turasteride y 4-MA, 3 inhibidores competitivos de ambos tipos de la enzima 5-alfa reductasa contra Sopalmeto. En este estudio, la inhibición de Sopalmeto fue no competitiva para la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 y acompetitiva para la enzima de tipo 2. Quédate con esto porque será muy importante de cara a saber si puede tener sentido combinar Sopalmeto con tratamientos como finasteride. Según este estudio, puesto que Sopalmeto inhibe de forma similar a ambos tipos de la enzima 5-alfa reductasa, es más parecido a 4-MA que a finasteride o turasteride, que son más eficaces inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2. Otro estudio in vitro de 2002 sugiere que Sopalmeto en una concentración de 10 nanogramos por mililitro inhibe la actividad de ambos tipos de la enzima 5-alfa reductasa en un 50%. En este estudio, la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 demostró ser mucho más efectiva que la de tipo 1 y Sopalmeto demostró ser un inhibidor no competitivo. Por otro lado, otro estudio in vitro de 1994 sugiere que si bien 4-MA y finasteride son inhibidores competitivos de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1, Sopalmeto es un inhibidor no competitivo de esta enzima. Además, este estudio confirma que 4-MA es significativamente más eficaz que finasteride inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1, mientras que 320 mg al día de Sopalmeto es 3 veces más eficaz que 5
miligramos al día de finasteride. Otro estudio in vitro de 2010 analizó la eficacia de un extracto de sopalmeto y finasteride inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2. En este estudio, la eficacia de 6 nanomoles de finasteride inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 fue de un 61%, sirviendo como el control del estudio. Las concentraciones de 5 nanogramos por mililitro y 10 nanogramos por mililitro de sopalmeto consiguieron inhibir la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 en un 73 y 95% respectivamente. Por otro lado, en otro estudio in vitro de 2016, 6 nanomoles de finasteride que sirvió de control inhibieron la enzima 5-alfa reductasa entre un 63 y un 75%. Por otro lado, concentraciones de 50 nanogramos por mililitro o superior de sopalmeto inhibieron la actividad de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 en un 99% y la concentración de 10 nanogramos entre un 91 y un 93%. En este estudio, sopalmeto mostró una unión competitiva hacia el sitio activo de la enzima. Estos estudios in vitro están muy bien, pero ¿tenemos algún estudio realizado en humanos? Pues sí, un estudio autorizado controlado de doble ciego con placebo de 2002 analizó la eficacia de unas cápsulas con 200 miligramos de sopalmeto estandarizado a un 85 a 95% de liposteroles o ácidos grasos en 26 hombres con alopecia androgenética, de los cuales 19 completaron el estudio. Según la autoevaluación de los pacientes, el 33% de los hombres en el grupo de placebo empeoraron su estado capilar frente a un 0% en el grupo de sopalmeto. Por otro lado, según la evaluación del investigador, 6 de 10 pacientes mejoraron su estado capilar en el grupo de sopalmeto frente a 1 de 9 en el grupo del placebo. El problema de este estudio es que las cápsulas también contenían otros ingredientes como niacina y biotina, por lo que se hace imposible aislar la eficacia del sopalmeto y además la muestra fue muy pequeña. Por otro lado, en un estudio de 2012, que tuvo una duración de 2 años, se comparó la eficacia de 1 miligramo al día de finasteride y 320 miligramos al día de sopalmeto en 100 hombres con alopecia androgenética. En este estudio, el 38% de pacientes que usaron sopalmeto consiguieron mejorar su estado capilar frente a un 68% de pacientes en el grupo de finasteride. Además, algo bastante interesante es que en ambos grupos el 10% de pacientes empeoraron su estado capilar. Para poner estos datos en perspectiva, aproximadamente un 78% de los pacientes que usan dutasteride consiguen mejorar su estado capilar. Es importante destacar que, como apuntan los autores de este estudio, si bien sopalmeto fue efectivo haciendo crecer pelo en la zona del vértex o coronilla, finasteride fue efectivo haciendo crecer pelo tanto en el vértex como en la zona frontal. Por lo que, como ves, parece que sopalmeto puede ser efectivo para tratar la alopecia, sobre todo en pacientes con alopecias localizadas en la coronilla, y su eficacia es mucho menor que la de finasteride, que a su vez es ligeramente menor que la de dutasteride. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale a like, y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Pasemos a ver el último estudio realizado sobre sopalmeto publicado en noviembre de 2023. Este estudio de doble ciego autorizado controlado con placebo analizó la eficacia de una formulación oral de sopalmeto y un aceite de sopalmeto en 80 hombres con alopecia androgenética durante 16 semanas. Lo realmente interesante de este estudio es que analizó formulaciones donde solo se usaron extractos de sopalmeto sin combinar con ningún otro extracto o vitamina. En este estudio, la pérdida de pelo se redujo en un 29% en el grupo que usó la formulación oral y en un 22% en el grupo que usó la formulación tópica frente a un aumento significativo de la caída en los grupos que usaron placebo. Además, también hubo una diferencia significativa en los test de caída del cabello, tanto en la prueba del tirón del cabello como en la prueba del peinado del cabello, a favor de los grupos de sopalmeto. Por otro lado, la densidad del cabello mejoró de forma significativa en los grupos que usaron sopalmeto con respecto al placebo, pero no mejoraron de forma significativa el grosor del cabello y el ratio de pelos en fase anágena y telógena. En cuanto a la evaluación fotográfica, los sujetos que usaron sopalmeto oral obtuvieron una mejora significativa con respecto al placebo, algo que no se produjo en el grupo de sopalmeto tópico, si bien en este grupo hubo menos sujetos que experimentaron un empeoramiento capilar en comparación con el grupo que usó el placebo.
Por último, el grupo que usó Sopalmeto oral obtuvo una reducción significativa de sus niveles séricos de DHT en comparación con el placebo, y el grupo que usó Sopalmeto tópico no experimentó ninguna alteración de estos niveles. Evidentemente necesitamos más estudios de rigor que analicen la eficacia de Sopalmeto en formulaciones orales y tópicas para tratar la alopecia, pero tras analizar toda la ciencia al respecto de este extracto podemos afirmar que no se trata de un timo barato, un producto que no tenga ninguna eficacia. Como te puedes imaginar, existen múltiples estudios clínicos que han analizado la eficacia de diferentes formulaciones de Sopalmeto para tratar la hiperplasia prostática benigna, otra afección relacionada con la DHT, como este estudio donde el uso de Sopalmeto alivió los síntomas urinarios de los pacientes al mismo nivel que finasteride, o este otro estudio donde el uso de 160 miligramos diarios de Sopalmeto durante 2 años mejoró de forma significativa los síntomas, el flujo urinario y el tamaño de la próstata de los pacientes al compararlo con el placebo. Pasemos ahora a ver si tiene sentido combinar Sopalmeto con fármacos como finasteride o dutasteride. Primero, la combinación con dutasteride no tendría sentido, puesto que dutasteride es más eficaz inhibiendo ambos tipos de la enzima 5-alfa reductasa, pero podría tener sentido combinarlo con finasteride, puesto que Sopalmeto es más eficaz inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1. Si bien es cierto que la actividad de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 está más presente en los folículos que la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1, no es descabellado pensar que uno de los motivos por los que dutasteride es más potente que finasteride es porque es hasta 100 veces más efectivo inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1. Ahora bien, esta combinación con finasteride puede tener sentido siempre que Sopalmeto no actúe como un inhibidor competitivo de la enzima 5-alfa reductasa. Los inhibidores competitivos se unen al sitio activo de la enzima e impiden su unión al sustrato. Por otro lado, un inhibidor no competitivo se une a un sitio diferente de la enzima. No bloquea la unión del sustrato, pero produce otros cambios en la enzima de forma que ya no puede catalizar la reacción eficientemente. Esto lo que quiere decir es que si Sopalmeto actúa como un inhibidor competitivo de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 y lo combinamos con finasteride, que sabemos que es un inhibidor competitivo de esta enzima, entonces podríamos reducir la eficacia de finasteride al unirse parte de Sopalmeto al sitio activo de la enzima e impedir su unión al sustrato en vez de que lo haga finasteride. Si esto fuera así, entonces la combinación de finasteride y Sopalmeto no tendría sentido, puesto que la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 es la más importante en la alopecia androgenética y finasteride es mucho más eficaz inhibiendo la actividad de esta enzima. Ahora bien, la mayoría de estudios in vitro apuntan a que Sopalmeto es un inhibidor no competitivo de la enzima 5-alfa reductasa. Hemos visto que todos los estudios in vitro sugieren que Sopalmeto es un inhibidor no competitivo de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1. Uno sugiere que Sopalmeto es un inhibidor acompetitivo de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 y otro estudio sugiere que es un inhibidor competitivo de esta enzima. La inhibición acompetitiva tiene lugar cuando un inhibidor enzimático se une únicamente al complejo formado entre la enzima y el sustrato, por lo que mientras Sopalmeto no sea un inhibidor competitivo de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2, la combinación entre este extracto con finasteride podría tener sentido. Ahora bien, para salir de dudas, necesitaríamos un estudio autorizado controlado de doble ciego que analizara el uso de finasteride y finasteride combinado con Sopalmeto. Es posible que quizás te hayas dado cuenta de que parece que la eficacia de Sopalmeto es distinta según qué estudio miremos. Y sí, esto es cierto, y además es algo que apuntan algunos de los autores de estos estudios. En general, podemos decir que los estudios clínicos sobre Sopalmeto han demostrado resultados dispares. Algunos estudios han mostrado resultados significativos y otros no. Como apuntan diferentes científicos, esta discrepancia de resultados puede deberse en parte a las diferentes bioactividades de los extractos de Sopalmeto utilizados en los estudios. Por desgracia, no tenemos una dosis estandarizada de Sopalmeto para tratar la alopecia, pero podemos decir que las dosis que han demostrado ser efectivas tenían entre un 85 y un 90% de ácidos grasos y entre un 2 a 3% de beta-sitosterol. Además, la dosis para tratar la alopecia más común fuera de 320 miligramos al día. Evidentemente estamos hablando de Sopalmeto en su versión oral. En su versión tópica, de momento la evidencia que tenemos no es suficiente para pensar que su uso pueda reportar resultados significativos. ¿Y en qué casos sería interesante el uso de Sopalmeto? En alopecias pequeñas localizadas en la zona de la coronilla
y en pacientes que presenten efectos secundarios clínicos con el uso de finasteride o utasteride. Es cierto que el porcentaje de pacientes que presentan efectos secundarios con estos fármacos es muy pequeño. En concreto, si eliminamos a los usuarios que usaron el placebo, nos quedaría que un 0,5% de usuarios de finasteride experimentan disminución de libido, un 0,6% experimentan disfunción eréctil y un 0,4% experimentan una disminución del volumen de eyaculación. En estos casos, sopalmeto podría ser interesante, aunque seguramente sería más interesante reducir la dosis de finasteride o utasteride o usar cualquiera de estos fármacos en días alternos. Si quieres saber más sobre un tratamiento natural que puede tener una eficacia similar a minoxidil, haz clic aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.